Bueno, lo que tú señalas es un punto de partida necesario. O sea, cómo ha sido la evolución de nuestra economía, cuál es el papel del petróleo y de la renta del petróleo, porque también antes había renta de la tierra, es decir, del cacao y el café. Por eso es que era una economía basada principalmente en la exportación de un producto primario, no hay un proceso de agregación de valor. La industria nace precisamente en ese contexto de la dinámica que imprime la producción petrolera y la captación de la renta internacional. O sea, nuestra economía es una economía capitalista, dependiente y petrolera. Algunos autores señalan capitalismo rentístico. Entonces, la industria nace con un estímulo tremendo. Y eso le da una particularidad importante en América Latina, con otras industrializaciones. Si bien es cierto que llegó tarde con respecto a Argentina, con respecto a Uruguay, con respecto a Chile, por ejemplo, nuestra industria llega con la posibilidad de disponer de una renta reciclada en la economía que permite dos cosas. Uno, capacidad de compra. Un mercado interno donde los sectores medios y altos tenían la posibilidad de cumplir con aquello que decía Prebisch, el consumo imitativo, ¿no? El patrón de consumo importado, el consumo imitativo también. Y también ese mercado interno permitía generar otros servicios necesarios para que existieran otros sectores productivos, la banca, la burocracia estatal. Y por otro lado, la industria tenía a disposición la posibilidad de importar bienes terminados, pero bienes de capital. ¿Qué son bienes de capital? Maquinarias, equipos y también insumos. O sea, la industria tenía capacidad de, por el lado de la reproducción del capital o de la reposición de capital, del capital físico, de maquinaria, y por el lado también de tener un mercado con capacidad adquisitiva. Claro, esa capacidad adquisitiva se distribuía desigualmente en toda la población, entre ricos, pobres. Más sin embargo, la renta petrolera en nuestra particular proceso de acumulación y formación social permitía que incluso en sectores laborales tuvieran capacidad adquisitiva diferente a otros países de América Latina. Así es. Eso lo podemos ver, o sea, eso lo viví yo con mi padre, que era obrero de una industria muy importante, ¿no? Y con el sueldo que tenía en los años 70 podía adquirir ciertos bienes. Incluso ese fenómeno permanece hasta no hace mucho, donde tú ves, cosa que no ocurría en otros países de América Latina, que una persona de los sectores populares compraran ciertos bienes de consumo que en otros países sería algo prácticamente inalcanzable. Entonces, tenemos una peculiaridad importante y hay que verla. Hay varias interpretaciones ahí desde el punto de vista de los economistas ortodoxos, la maldición de los recursos naturales, ¿no? El excremento del diablo, decía, o sea, el petróleo como negativo, pero también hay que verlo como digamos, como un hecho objetivo. Y si lo vemos como un hecho objetivo, lo podemos ver oportunidades en este caso. Yo te diría que sí ha cambiado una dinámica, es una industria que nació en el seno de esa circulación de la renta. Orlando Araujo decía, y Max Flores Díaz decía, la industria nacional nació protegida por el tetero de la renta petrolera y nunca se hizo adulta, siempre siguió con el tetero. No solamente la industria, sino todo el aparato económico, porque tenían acceso. Por eso que la discusión principal en Venezuela no era una discusión sobre si protegíamos más la industria, digamos, la discusión predominante, porque sí habían otros sectores industriales, los sectores pensantes que introducían otros temas más diversos, pero la discusión principal era el tipo de cambio. Porque en el tipo de cambio se distribuía todo. Adriani, que era el que quería retomar la producción agrícola, a la Venezuela productiva, pero con la añoranza, la nostalgia de la producción agrícola, y los demás, que era Dupuy, Lecuna, los comerciantes, los banqueros, uno quería
la devaluación y el otro quería la apreciación del tipo de cambio. Entonces, es una economía que la renta determinó esa configuración. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.